damos la bienvenida entonces a toda la comunidad FPMista y a la comunidad educativa de todos lados que nos están viendo en este momento, muchos países hermanados a través de la virtualidad. Hoy estaremos en un conversatorio sobre un tema muy importante, un tema que a todos nos vino a despertar, a todos nos vino a buscar nuevas formas y mecanismos para poder entender esta nueva manera de educación. Una educación a distancia, aprovechando la modalidad virtual y fortaleciendo nuestras capacidades tecnológicas. Presento en este momento al director de la Escuela de Formación de Profesores Enseñanza Media de la USAC y presidente del Consejo de Facultades Humanísticas de Universidades Latinoamericanas. Maestro Danilo López Pérez, el tiempo es suyo. Gracias, es un gusto saludarles. Quiero agradecer a la doctora Diana Soto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al maestro Héctor Juárez de la Universidad Palmira de México y al maestro Hugo Neri, quien va a tener la conducción de esta actividad, por estar presentes y esta disertación que van a tener con una temática muy importante y de mucha actualidad. Una temática que nos va a servir seguramente para tener idea de qué es lo que están haciendo cada uno de los países. Quiero agradecer también la presencia de los hermanos centroamericanos de México, del Caribe y de Latinoamérica, así como los docentes, estudiantes de la FPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta actividad reviste mucha importancia y trascendencia por los aportes que nos van a brindar y por las experiencias vividas en otros países en cuanto a los procesos de educación a distancia y tecnología, que actualmente ese es uno de los aspectos que está afectando a nuestro país. Cómo poder llegar a aquellas áreas rurales que no tienen electricidad, que no tienen internet, que no cuentan con el equipo adecuado. Entonces es de esperar este conversatorio que sea muy útil para toda Latinoamérica y sobre todo para todos nuestros hermanos, estudiantes y docentes de estos países. Así que gracias por su presencia, gracias a los expositores por estar esta tarde, noche con nosotros. Muy amables y es un gusto. Feliz noche. Muchas gracias, maestro Danilo. Bienvenida entonces, doctora Diana Soto y maestro Héctor Juárez. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante, un tema que a todos nos agarra por sorpresa. Ya han existido muchas formas e intentos por llevar la educación a través de la distancia, a través de la tecnología, pero no se había tomado como un punto primordial, como una necesidad primaria, por llamarlo de una manera, considerando de que la presencialidad pues nos permitía estar llegando físicamente a los establecimientos o estar migrando a otros países para poder enriquecernos de conocimiento. Ahora con la pandemia pues nos obliga de pronto a buscar nuevas formas, nuevas metodologías, nuevos componentes para acercar el proceso enseñanza-aprendizaje. Y es así como hoy estaremos conversando acerca de este tema tan importante como es la educación a distancia y la tecnología. Para mí es un gusto presentar al maestro Héctor Juárez desde México, específicamente de la Universidad Palmira, es el coordinador académico, ha sido docente en diferentes universidades, también del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, de la Universidad Tecnológica Milenio Campus Ferrera, y del Instituto Regional del Valle de México, Educo y Cinema Lumière, coordinador académico, también de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, también ha sido docente de ahí, cuenta con una maestría en Comunicación y Tecnología Educativa y es licenciado en Periodismo y Comunicación. Ha escrito diferentes ensayos, tiene muchas publicaciones, también cuenta con un blog y ha estado como participante en diferentes conferencias. Bienvenido, estimado maestro Héctor Juárez. Muchas gracias, gracias por la invitación, por el foro, por supuesto por compartir con ustedes este momento. Y bueno, pues para contextualizar, agradezco en esta ocasión poder estar en línea. Ya en alguna ocasión estuve en el campus de la FPEM hace 3 años. Me encantaría estar allá con ustedes, pero miren, la tecnología misma nos permite acortar distancias y poder estar unidos en esta
transmisión. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tengo una presentación justamente que habla precisamente de la educación y la tecnología. Si me hacen favor de compartir, perfecto. Pues vamos a iniciar. Me dicen que tengo unos minutos para contextualizar toda esta parte de lo que efectivamente, gracias a la pandemia misma, yo creo que se vinieron a acelerar o a hacer más evidentes todos los recursos tecnológicos que tenemos, incluso propiamente hablando de educación, bueno, pues creo que tuvimos que acelerar el capacitarnos todos, conocer recursos que ya existían, pero que con la pandemia misma tuvimos que comenzar a migrar de lo presencial a la educación en línea. En la siguiente imagen, de hecho mi presentación es muy visual, me gustaría que solo fuera eso, una referencia de imágenes para definir lo que es la tecnología, no olvidarnos, porque la tecnología a veces incluso satanizada, eh, pero yo diría que es una afirmación muy personal, creo que vivimos un momento en donde la tecnología nos ha beneficiado, incluso en el proceso de tener que estar en casa, estudiar. Yo creo que otra historia sería si las tecnologías vigentes no tuvieran las características que tienen hoy. Haber vivido la pandemia hace 20 años, a lo mejor otra historia hubiera sido con respecto a cómo hemos asumido que la tecnología, si nos vamos al origen de su definición misma, pues recordar que tiene que ver con el conocimiento de técnicas y oficios para poder ocuparlas en los entornos correspondientes. Entonces, en este caso, debemos reconocer que y visualizar, yo visualizo ese marzo del 2020 cuando nos dijeron hay que irnos a casa, y desde ahí todos los centros educativos, en particular en la Universidad Palmira, bueno, pues yo creo que como a todos nos sorprendió en tener que ver la forma de migrar de un sistema presencial a un contexto de educación emergente, porque así fue, emergente de tenernos que conectar a la distancia. Entonces, no olvidar que la tecnología es eso, un conjunto de conocimientos que nos permiten funcionar a través de distintas técnicas y que hoy en día son poderosísimas, y creo que podemos hacer grandes cosas gracias a ella. En la siguiente imagen, por favor, quiero que visualicemos esta imagen, y no voy a decir mucho al respecto porque lo quiero reservar para el final a manera de conclusión y de reflexiones. Quiero que observen muy bien esta imagen. A lo mejor algunos ya saben a lo que me refiero, pero parte de la reflexión es que visualicen al tipo de ser humano que está ahí en pantalla. Yo creo que si le mostráramos a este ser humano esta imagen, a alguien que vivió hace 100 años, por ejemplo, pues se sorprendería del avance, pudiera parecer un ser humano de ciencia ficción, a lo mejor salido del cine o de la literatura. Sin embargo, es un ser humano que puede estar vigente incluso a causa de la pandemia. Ahorita hablaré de esa mascarilla, que precisamente es con lo que quiero yo terminar. Siguiente imagen, por favor. Aquí cabe aclarar que cuando nosotros nos fuimos a un contexto emergente de estar en línea y a distancia, pues obviamente nos enfrentamos con dos tipos de configuraciones en las personas que son usuarias de la tecnología. Aquellos que tienen tecnofobia incluso hoy en día, es decir, que ya quieren regresar a los contextos presenciales porque la tecnología no, pareciera que no se han adaptado, y en cierta parte es normal. Creo que el contacto humano, el contexto presencial siempre da mayor certeza para algunos. O la tecnofilia, de incluso alumnos a la fecha afirman, no quiero regresar ya a la escuela porque ya encontré la forma en la que me adapté al trabajo desde casa. Entonces, eso puede representar una oportunidad y también un reto, porque ahora lo difícil va a ser regresar a las aulas. Siguiente, por favor. Y de esta manera, pues
la reflexión de que la tecnología debe de ser el medio y nunca el fin del conocimiento. Es decir, solo las herramientas, porque al final los recursos humanos son los que deben de permitir que nosotros seamos mejores en las áreas de conocimiento, en las áreas en las que nos desempeñemos. Debemos de utilizar a la tecnología solo como eso, como un medio y nunca como un fin. Es decir, que si yo fuera alguien que hace operaciones matemáticas, pues la calculadora, o en su momento como lo fue el ábaco en algunas civilizaciones, pues solo sea una herramienta para ser mejor y nunca el fin. Es decir, que yo pueda ocupar estos dispositivos para mejorar mi proceso de aprendizaje, de enseñanza, si fuera yo maestro, o incluso de vivir la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Y aquí nos enfrentamos entonces a ver cómo está vinculada la tecnología y la educación. Creo que siempre ha estado vinculada, pero hoy más que nunca a través de todas las aplicaciones, dispositivos, plataformas, etcétera. Vamos a ver la siguiente imagen y me gustaría hacer la reflexión. Fíjense, apenas hace 3 años, en el 2018, Francia prohibía a los alumnos usar celulares en las escuelas. El Parlamento aprobó una ley propuesta por el gobierno del presidente Emmanuel Macron que prohíbe a los alumnos el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y en los colegios del país. Esto fue publicado a manera de noticia en la revista Forbes y en muchos otros medios de comunicación. Habría que cuestionarse si realmente esta propuesta de ley, aún en 2021, después de la pandemia, podría seguir vigente. Creo que no, creo que el mundo se aceleró y hay que hacer una reflexión al respecto. A veces pudiéramos visualizar que el celular puede ser una gran barrera para la educación, pero actualmente es pues el medio en el que muchos alumnos están tomando sus clases a distancia. Pudieran a lo mejor no tener una computadora o un ordenador, pero muchos están conectando a través de sus teléfonos móviles. Entonces, prohibir, imagínense, en este momento sería catastrófico hacerlo en los contextos de pandemia que estamos viviendo actualmente. Siguiente, por favor. Y bueno, pues hacer la reflexión de cómo la tecnología siempre ha estado presente en la educación y a veces pensamos que la tecnología debe de ser aquel invento vanguardista de tecnología de punta y no. Simplemente hay que reconocer que alrededor de estos niños de inicios del siglo XX, pues simplemente el lápiz, el cuaderno, el libro, ¿sí? Lo que se generó después de la imprenta, a través del libro de texto. Vaya, hay tecnologías visibles que en su momento pues han beneficiado a tantos alumnos, pero bueno, creo que ya hemos rebasado las tecnologías que se visualizan en esta simple fotografía. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, podemos concluir en esta reflexión que existen tecnologías educativas específicas de la educación y no específicas de la educación, es decir, las específicas son aquellas que surgieron ante la necesidad de la educación misma, como el libro, el cuaderno, el pizarrón, o las no específicas que no surgieron en contextos educativos propiamente, pero que la educación ahora las utiliza para poder transmitir conocimiento, como lo fue el internet, el teléfono celular y el ordenador. Aquí hay que reconocer que actualmente, pese a que no surgieron en un contexto educativo, la educación se vale de estas tecnologías para poder funcionar. Insisto, otra historia sería que no contáramos con las mismas. Siguiente. Y fíjense la imagen. Febrero de 2020, al menos hablo en el contexto de México, febrero del 2020, sí, sabíamos que había una pandemia y de repente, si no me equivoco, 22 de marzo aquí en México, la Secretaría de Educación Pública lanza el comunicado de que todos teníamos que irnos a casa a una
cuarentena, que bueno, ya fue rebasada por el tiempo y ahora pues es una contingencia sanitaria emergente que eh, después de un año y varios meses sigue vigente y que todavía no tenemos como la claridad de cuándo vamos a regresar. Marzo de 2020, todos los niños pues ya están, siguen incluso con la resistencia incluso de querer regresar a la escuela. En la siguiente imagen, pues ahora vemos el contexto actual. Por favor, la siguiente. Y ahí la frase: sobrevive quien mejor se adapta al contexto. Muchos niños, muchos jóvenes, maestros, padres de familia incluso se han sabido adaptar a esta modalidad emergente y migrar ahora de estar en casa a las aulas. Hay una moneda en el aire que nos genera mucha incertidumbre, mucha duda, porque incluso los repuntes de la pandemia están aquejando a muchos países en Latinoamérica, incluyendo México, que estamos viviendo la tercera ola y que, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que pese a todo, en próximos meses se regresará a clases presenciales y eso a maestros, alumnos y padres de familia les está generando mucho agobio. Obviamente bajo contextos híbridos, pero aún así nadie garantiza que la pandemia no siga aquejando y ahora sobre todo a los jóvenes, que en el caso de México las cifras indican que efectivamente son las personas que están sufriendo la pandemia misma. Los jóvenes, los niños, incluso hay casos de niños, adolescentes y jóvenes con COVID. Siguiente imagen, por favor. Afortunadamente, pues tenemos plataformas educativas. En el caso de la Universidad Palmira, se utiliza la plataforma Moodle. Hay muchas. Incluso antes de la pandemia, ya muchas instituciones utilizaban algunas de estas plataformas precisamente para alojar información y al final, pues tener como la capacidad de funcionar en contexto presencial, pero también en contexto en línea, de llevar listas en plataformas, pases de asistencia, contenidos. Bueno, estas plataformas son solo algunas de las que existen. En Universidad Palmira utilizamos la plataforma Moodle. Siguiente, por favor. De la misma manera, aplicaciones educativas que han formado parte, hay solo algunas imágenes de muchas que existen, pero que incluso se han puesto de moda ahora con la pandemia. Los maestros han tenido que usar su creatividad para hacer cuestionarios en línea. Ahí no aparece el todo, es Duolingo, para enseñar idiomas, Padlet, muchas aplicaciones que podemos utilizar y algunas de ellas en contexto gratuito o de paga también. Siguiente, por favor. Y también los medios de comunicación para transmitir contenido que no propiamente el 100% es educativo, puede ser de esparcimiento también, pero que nuestros alumnos ahora en casa han estado retomando contenido educativo de también usuarios que emiten pues sí, contenido educativo y que han hecho que estos medios de comunicación incluso se pongan de moda, como lo fue recientemente en el surgimiento de la pandemia, al menos en el contexto de México. Nadie conocía TikTok y de repente fue un boom y ahora ya hay contenido que no solo es bailar frente a una pantalla, sino también hay doctores hablando del COVID, hay maestros publicando contenido muy específico de temas diversos. Entonces, solo por mencionar algunos, aquí están estos medios que efectivamente favorecen a la educación misma. Siguiente, por favor. Y entonces se confirman las tendencias en el aprendizaje, como lo fue en los años 60 que surge el e-learning, que en esa época, bueno, pues era incluso bajo correspondencia. Uno se podía suscribir a lo mejor a un curso de inglés y llegaba por correo a lo mejor algún tomo, contenido, audios para poder aprender inglés, y que ahora sigue siendo en un contexto de estar en un medio de comunicación electrónico, como lo puede ser el mismo teléfono celular.
el M-Learning, el Mobile Learning, que corresponde a lo que estamos viviendo actualmente. Vaya, ya no necesito un aula, lo que necesito es un teléfono móvil, un dispositivo móvil como lo puede ser una laptop, un teléfono, y llevarme conmigo el aprendizaje a donde yo quiera. ¿Por qué? Porque las distancias aquí se acortan y el contexto lo permite. Y actualmente estamos viviendo o queremos llegar en una manera general al B-Learning, que es Blend Learning, que es un contexto híbrido, que es precisamente el que les comento que, bueno, pues las instituciones van a tener que eh, regresar en esta modalidad, en donde sí, en algunas horas podré estar presencial, pero el resto del tiempo lo podré hacer en casa, porque precisamente la pandemia misma exige que nos cuidemos y que estemos en el menor contacto humano posible. Siguiente, por favor, ya vamos a concluir. Y quiero que visualicen esta imagen precisamente para hacer las reflexiones finales. Vámonos a la siguiente imagen, porque ahorita vamos a volver a ver esta fotografía. Ahí está el B-Learning. Es un contexto presencial, es un contexto de educación electrónica, pero lo voy a tener que unir para que podamos estar entre la escuela y entre la casa. Ya tenemos los medios para poderlo lograr, entonces pues hay que aprovecharlo. Y retomo la frase: sobrevive quien mejor se adapte al contexto. Yo espero que todos los que estamos en el contexto educativo nos estemos sabiendo adaptar a este contexto, y creo que vamos a poder salir adelante de esta pandemia que tanto nos ha quejado. Siguiente imagen, por favor, ya para hacer las reflexiones finales. Vuelvo a retomar esta imagen porque me gustaría decir que fíjense muy bien, y yo creo que la imagen nos dice más que 1000 palabras. Hay que hacer una configuración del entorno, porque como alguna vez lo dijo este comunicólogo Román Gubern, la tecnología es el ciberespacio como refugio de las emociones. Pareciera que estamos unidos en familia, pero no necesariamente. La tecnología nos vincula con otros seres humanos, y habría que cuestionar si realmente nos está vinculando con los que viven en nuestras casas. Ahí pareciera que cada quien está en su contexto, papá, mamá, quizás haciendo trabajo de oficina, y los niños estudiando, pero habría que cuestionar si realmente están estudiando y si realmente los papás están vinculados con sus hijos. Pareciera que si no interactúas con la tecnología no existes, dice Bill Gates. Y bueno, pues hay que considerar esta reflexión también. La tecnología debe de ser el medio para ser mejor ser humano, mejor hijo, mejor padre. La tecnología puede acercarnos de las personas físicamente, pero alejarnos de las más cercanas. El 90% de nuestra concepción del mundo se ha dado gracias a la tecnología, a través de la pantalla de un teléfono celular, de una computadora, de una pantalla de cine o de televisión, de tal manera que si quitáramos la tecnología, entonces nuestra visión del mundo sería muy diferente, estaría muy limitada. Entonces hay que valorar la tecnología. Hoy más que nunca debemos enseñar a los niños cómo usar la tecnología. No se trata de prohibirla. Enseñemos a los niños, a los estudiantes, a administrar su tiempo. Esas son algunas reflexiones, y me voy a la siguiente imagen. Y tengo un bebé. Fíjense, ese ser humano no tiene tecnología a su alrededor. La tecnología, nosotros nos vinculamos en el momento cuando nacemos del vientre materno. Ahí es cuando tenemos el primer contacto con la tecnología, y quiero que esta reflexión nos quede como muy evidente, porque en el momento que hacemos contacto con el mundo, incluso las tecnologías médicas nos reciben, el conocimiento de un doctor nos recibe, y posteriormente nos vamos a enfrentar a tecnologías que, como dice Marshall McLuhan, nos hacen como extensiones de nuestro cuerpo, la vestimenta. A lo mejor nuestros papás nos ponen aretes, y bueno, hay tecnologías ornamentales, nos pondrán zapatos, nos podrán ropa para protegernos del clima, etcétera. Siguiente imagen, por favor.
Y justo lo que citaba de Marshall McLuhan, veamos cómo este niño en el siglo XXI tiene extensiones en su cuerpo que son meramente tecnológicas. Dice, situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos, ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por la cual la tecnología es mera extensión de nuestro cuerpo. Parecemos, insisto, seres de ciencia ficción, pero no, somos seres humanos del siglo XXI, viviendo incluso una pandemia. Siguiente imagen con la que yo quería concluir. Fíjense, ¿quién diría que iba a ser necesario e indispensable para vivir una mascarilla, un cubrebocas? Y en este caso es el cubrebocas más tecnológico, es un cubrebocas inteligente diseñado por el artista will.i.am, vocalista de este grupo Black Eyed Peas, que se le ocurrió inventar esta mascarilla que está ya a la venta, cuesta alrededor de $300, que tiene 2 filtros que permiten la respiración de una forma muy cómoda, pero a él se le ocurrió para vincularlo con tener dispositivos, conexión vía Bluetooth para que los usuarios puedan escuchar música. Es un invento muy novedoso que es reflejo de lo que vivimos y que a alguien se le ocurrió facilitar la vida, que es uno de los fines de la tecnología. En este caso, poder respirar pese a tener una mascarilla y poder olvidarse un poco de la realidad gracias a la música. Su nombre, Super Mask, insisto, ya está a la venta y cuesta $300. Pues con esto termino. Creo que hay mucho por aprender de la tecnología, hay mucho más por decir y me encanta poder haber podido compartir con ustedes estas reflexiones, porque ahora más que nunca estamos conectados y ahora más que nunca la tecnología pudiera beneficiar nuestra vida o incluso destruirla si la utilizamos mal. Creo que valdría la pena la primera opción, utilizarla para nuestro bien. Siguiente, para decirles muchas gracias y es un gusto. Muchas gracias, Héctor, por ese panorama que nos comentas hoy. Y es interesante ver algunos elementos de la charla. En primer lugar, la pandemia nos lleva a acelerar nuestros aprendizajes, nos lleva a acelerar esa búsqueda de procesos, de recursos tecnológicos para no quedarnos atrás. Y lo mencionabas muy atinadamente. Esa parte importante de diferenciar la tecnofobia con la tecnofilia nos lleva también a esa modificación de nuestros hábitos de consumo, de trabajo, de aprendizajes, pero también que esos cambios de hábitos surgen por necesidad o por innovación. Finalmente, la tecnología debe ser el medio y no el fin del conocimiento, muy importante, y esto nos lleva a que estamos llegando a una ciudadanía digital. O sea, para nadie es un secreto que hay consultas médicas ahora a través de una videollamada. Las transferencias monetarias se han vuelto cada vez más a un clic y no estar con las filas en los bancos. Las compras en línea ya es algo normal, ya las personas le perdieron el temor a colocar su número de tarjeta. Y sobre todo el tema educativo. O sea, el tema educativo ya en la distancia es un hecho. Sobrevive el que mejor se adapta al contexto. Eso es fundamental. Tenemos que comprender que los medios de comunicación ahora deben de cumplir su rol, que uno de ellos es el de educar. O sea, los medios de comunicación están para educar. Pero también debemos ser realistas en relación a la población, en función a la tecnología y a la conectividad. Porque los medios de comunicación también están apoyando, en el caso de nuestro país, a través de algunos canales empezaron a transmitir clases desde el Ministerio de Educación, pero no necesariamente la población más afectada tenía acceso a luz, a tecnología, a un televisor, el tema de la conectividad. O sea, es momento de reflexionar todo este tipo de situaciones. Y la tecnología nos distanció, pero también nos acercó. Muchas gracias, Héctor. Continuamos en breve. Es el momento entonces para presentar a la doctora Diana Soto, profesora titular, actualmente coordinadora de la línea de formación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana en el doctorado Ciencias de la Educación RUDE Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Investigador senior, tiene un posgrado
también un doctorado, un máster en investigación, una licenciatura en psicología y licenciatura en ciencias de la educación. Es la directora de posgrados, también es fundadora y directora del doctorado de Ciencias de la Educación de RUDE Colombia. Ha sido profesora en universidades colombianas y en diferentes universidades internacionales. Tiene diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. Es la directora de la revista de Historia de Educación Latinoamericana, coordinadora de redes universitarias y fue la primera presidenta de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana en 1994. En definición, cuenta con amplia experiencia en gestión administrativa, financiera, académica, investigativa, nacional e internacional, en el campo universitario, en relaciones internacionales y en procesos editoriales. Destacó el haber mantenido la coordinación de 2 grupos desde el año 2000 en la más alta clasificación de Colciencias. Hay más que conversar de la doctora, que también tiene muchos textos, muchas revistas, muchos materiales que ella ha publicado, y también que es un vínculo muy importante a nivel internacional con las diferentes universidades en temas de investigaciones educativas. Mi estimada doctora Diana Soto, bienvenida. Es decir, la institución se nos ingresa a nuestra casa. De esta manera, entonces, nuestros 23 estudiantes que iban en la pasantía con entre ellos algunos de Honduras, Perú y Brasil como estudiantes regulares de la UPTC, de las 3 universidades citadas, los 16 directores de tesis, los 13 codirectores internacionales, además de 12 graduados del CADE de la UPTC y 5 profesores nacionales, iniciamos este viaje de manera virtual. Pero claro, algunos de estos no se conocían y además teníamos dentro de nuestro cronograma, la gran idea era de cómo humanizar, que no fuera solamente esa conferencia a la que estamos acostumbrados desde la virtualidad de esta videoconferencia, sino que hubiese esa relación que logramos cada vez que hacíamos una misión académica. Por supuesto, el modelo tiene unas ventajas, ya las explicó Héctor con toda su experiencia. Primero, pues eso, la gran cobertura, ¿no? La gran cobertura, esa es una ventaja que es ineludible. Nosotros estaba viendo ahora, pues aquí una audiencia mayor, pero en esta pasantía que se consideraba de un grupo pequeño, pues la audiencia, tuvimos dos aspectos dentro de la virtualidad. Algunas actividades públicas, donde nuestro promedio fue de 120 personas, 179 en algún pico, y las otras eran las privadas solamente para el grupo, y algunas que eran permanentes entre el estudiante, el director de tesis y el codirector internacional que pertenecía a otra universidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos para las próximas pasantías es si la UPTC y la red de RUDE Colombia logra normatizar y superar, usted mismo lo planteaba, Héctor, esos imaginarios institucionales y personales, porque es que se considera, claro, la virtualidad es mucho más económica, indudablemente, para una institución, pero ¿qué está detrás? El trabajo de los docentes, ¿verdad? Que ese es un gran reto que está allí. De todo esto, para concluir, sistematizamos un modelo donde les decía a ustedes que lo habíamos planteado de manera presencial y lo llevamos a la virtualidad. ¿Cómo logramos llevarlo a la virtualidad? Pues con un trabajo colectivo en el cual organizamos pequeños grupos. En cada pequeño grupo había mínimamente un profesor, 2 estudiantes, un codirector de tesis internacional, un director de tesis, un egresado, hasta semilleros y profesores de otras universidades. Es decir, que cada una de las 29 actividades que realizamos fue coordinada por pequeños grupos para lograr realizarlo, si no hubiera sido imposible.
y en este trabajo colectivo, por supuesto, participaron las instituciones que estaban alrededor nuestro, en Brasil, Guatemala, Chile, Argentina, Gabón, Taiwán y la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Dentro del modelo logramos, digamos, con ayuda de un excelente funcionario que tenemos, Antonio Ramírez, cómo interrelacionar en el mismo espacio, en esta pantalla que estamos acá, de cada actividad, el tiempo, ese tiempo tan diverso. El tiempo tan diverso porque llegamos a los 4 continentes, a Asia, a África, a Europa y América. Entonces, eso significó pues un trabajo tenaz de horarios para lograr organizar que todos coincidiéramos en el mismo tiempo. Y luego logramos lo que antes hacíamos, era una movilidad saliente. En este caso, con esta pasantía, hicimos movilidad saliente y se encontró con la movilidad entrante. Es decir, que el profesor internacional coincidió en el mismo tiempo y espacio en esta movilidad saliente que estábamos hacia España, Inglaterra y Chile, pero como digo, fundamentalmente en España. La visibilidad, la amplia visibilidad, eso sí, vinculamos 32 instituciones de esos 4 continentes. Las dificultades, la dificultad mayor está en lo cotidiano. Las actividades públicas invadieron los espacios privados en esta etapa de la pandemia. Es decir, comentamos siempre que la mesa del comedor de todas las casas de nuestros estudiantes se convirtieron en la oficina pública trabajando diferentes personas. La familia de nuestros estudiantes y de nuestros profesores tienen su esposa que trabaja, el que trabaja en el medio educativo, estudia en el doctorado, realiza una pasantía con su computador, pero además 2 o 3 hijos que están en diferentes niveles, todos en un mismo espacio, a menos de 50 centímetros, hablando al mismo tiempo. Entonces, ese es un problema que está ahí en lo cotidiano, que invadió el espacio de lo privado, sin contar que, claro, cada una de estas personas están desarrollando varias actividades a la vez. Es más, muchas personas, celular, computador, otro computador, y además atender los oficios caseros. Eso es la vida cotidiana. Luego, el otro problema que vimos en la dificultad de esta pasantía es que esos lazos de amistad que logramos, por ejemplo, establecer, Hugo, cuando fuimos al Congreso de Corea, que es viéndonos personalmente que se logran esos lazos de amistad. Aquí se lograron lazos académicos. Tratamos de hacer actividades como, por ejemplo, una tortilla española realizándose en cada familia, como lo he comentado, en lo privado, cada familia haciendo la tortilla y compartiéndola. Pero no es suficiente, nos falta, nosotros decimos, nos falta todavía la tecnología, que tal vez la sepa Héctor, donde se puede tener los olores, que es inalcanzable en este momento para nosotros y sobre todo para las universidades públicas. Y finalmente la financiación. La financiación, por supuesto, una pasantía de estas virtuales es mucho más económica para las personas, no hay que pagar pasajes, no hay que pagar hoteles, no hay que pagar otra serie de aspectos. Sin embargo, la pandemia está presente. La pandemia está presente en la cual muchos perdieron sus trabajos de familiares y llegaron ahí. Bueno, nuevos aportes los dejamos para otra charla porque sé que ya estamos sobre el tiempo y agradecerles el haber podido comentar esta experiencia que luego veremos en las preguntas que podemos completar. Muchas gracias, Hugo.
Muchas gracias, doctora. Muy interesante lo que usted menciona y definitivamente no se puede comparar algo presencial, que ahí está a flor de piel, ese camaraderismo, esa cordialidad que se tiene cuando uno está compartiendo, ¿verdad?, con los demás compañeros. Ahora pues se hace de una forma virtual, o sea, siempre se ven a los compañeros, pero no se les puede dar un apretón de manos, un abrazo, o sea, ya es una comunicación totalmente distinta. Y usted menciona algo muy interesante, cómo nuestros hogares se han convertido, la cocina, perdón, el comedor se convierte en la oficina, la sala se convierte en cuarto primaria, el cuarto principal se convierte en la universidad, o sea, hay muchos roles y se vuelve complejo, ¿verdad?, el asunto. Pues muy interesante lo que usted menciona y cómo no se dejó de realizar esta pasantía, y eso es interesante y es lo que tenemos que conversar referente a cómo salvar, a cómo continuar, a cómo avanzar y cómo sacarle provecho dado a las circunstancias que no podemos evitar. O sea, hay factores controlables y factores incontrolables dentro de toda situación. Y en este caso la pandemia pues es un factor incontrolable. O sea, nosotros no podemos decir, pues, no, juntémonos, vamos, y al final hay muchas circunstancias, como en el caso de que hay países que cerraron fronteras. Entonces, a partir de eso se vuelve más complejo todavía. Héctor, tenemos este momento para poder conversar referente un poco a lo que mencionaba la doctora Diana Soto sobre lo de las pasantías. ¿Cómo lo vivió México en el caso particular del tema educativo específicamente? ¿Ustedes cuando los mandaron a paro, de que se van para su casa y todo, fue inmediato como continuaron o existió una pausa, un análisis y luego empezaron a retomar acciones? ¿Cómo funcionó? Porque en el caso de Guatemala sucedió cuando se conoció el primer caso, tuvimos que tener un compás de espera para ver qué se iba a dar más adelante y luego pues se decidió ya trasladarnos todo a la virtualidad. ¿Cómo se vivió en México? En el caso de muy particular, en el caso de la Universidad Palmira, que es una institución privada, nos encontramos en el Estado de México y bueno, pues por un lado, efectivamente nos dicen hay que irnos a una cuarentena y pues prácticamente eso fue el 22 de marzo del 2020, si no me equivoco. Prácticamente la semana siguiente se nos había informado que ya había la propuesta de una plataforma virtual en Moodle, y aquí el problema fue que pues sorprendió a docentes. Había docentes que ya tenían nociones de haber ocupado, sobre todo porque habían estudiado a lo mejor en un contexto en línea y conocían cómo funcionaba la plataforma. Vaya, había nociones de ciertas plataformas, pero fue todo un tema porque pues desde capacitar docentes, capacitar alumnos, el trabajo fue agobiante en el sentido de que los alumnos mandaban mensaje por todos los medios para saber cómo ingresar a sus clases. Nos tocó ya en un cierre de cuatrimestre, porque tenemos en la universidad es cuatrimestral, entonces justo iba a concluir el cuatrimestre y el último parcial se vivió en este contexto con muchos agobios por parte de los alumnos, en donde a veces no podían conectarse a sus clases, a veces no sabían cómo interactuar. Entonces, en ese sentido, creo que el recurso ahí estaba. Creo que más bien fue un tema de capacitarse, creo que incluso de tranquilizarse, porque fue más el proceso de agobio que los medios ahí estaban y siguen estando. Ahora ya es mucho más flexible, al grado de que incluso, como lo afirmaba en la presentación, los alumnos están resistentes pues ya no quieren regresar a la escuela, porque también consideran que la pandemia misma sigue estando latente. Y por otro lado, también hay maestros y alumnos que ya se han acomodado muy bien en estar en línea, y creo que eso también es un tema que hay que considerar. Y bueno, en ese sentido, otra historia es en
sector público, que por supuesto ahí fue más flexible en el sentido de que pues prácticamente se detuvo la escuela y hasta que ahí cada centro educativo tuvo que ver los medios para poderse aproximar. Incluso se generó la posibilidad de utilizar a la televisión como parte de algunos canales públicos. Se habilitó por materias para que los alumnos de educación básica pudieran seguir sus clases en la televisión, también considerando que no todos tenían acceso al internet, no todos tenían acceso a una computadora, y entonces en ese sentido fue un poco tardado el proceso para poder tener acceso a la educación. Escuchábamos a Héctor Juárez muy puntual en lo que indicaba, y tengo acá algunos comentarios en el Facebook para que los podamos escuchar. Dice José Luis López, antes de la pandemia, donde trabajo, al inicio de cada clase se les solicitaba a los estudiantes que colocaran dentro de una caja los celulares y al salir se los entregaban. Ahora cambió completamente el paradigma, porque ahora es, por favor, use su celular, por favor, prenda su cámara, por favor, métase a Facebook. Entonces, creo que este tipo de situaciones son los que van cambiando, ¿verdad? Y tienes razón, José Luis. Tinita Aldi Alonso dice, lamentablemente no todos los niños cuentan con la tecnología, queda nada más ver de qué manera le llega el conocimiento al que no tiene, y es lo que hablaba precisamente un poco tanto Héctor como en mi participación, en el sentido que la tecnología está, la conectividad está, pero lamentablemente no está para todos, y eso es complicado, porque entonces no llega por igual el tema de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y es una gran limitante, y por eso es que muchos gobiernos, en el caso específico del Ministerio de Educación, lo que buscan son alternativas. Ya Héctor mencionaba que también en México utilizaron que un canal para una asignatura. En el caso de nosotros era un canal y era un día para cada grado. Entonces se van buscando modelos híbridos, se van buscando nuevas formas, metodologías para que no pare el tema de enseñanza-aprendizaje. Pero esto es algo que tenemos que comprender, que lo que la pandemia nos trajo nos invita a reimaginar, pero también nos invita a reaprender, tanto a los docentes, a los maestros, a los estudiantes. Todos tenemos que reaprender a estas nuevas formas para poder comprender de que la situación cambió, se modificó, y tenemos que estar en la vanguardia de lo que nos está dictando. Luego dice Margarito Guantacolo, ¿cómo motivar a los docentes que tienen fobia a la tecnología? Entonces ahí creo que esto va muy dirigido, Héctor, a tu participación. Entonces, ¿cómo podemos motivar, dice, a los docentes que le tienen fobia? Y Diana Carolina Pulido Huertas dice, buenas noches, desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, eso, Grupo ISULA, excelente temática. La tecnología permite el acercamiento a diferentes contextos y es importante concientizar en el buen uso de la tecnología, aprovechando las ventajas que esta tiene. Totalmente de acuerdo, creo que coincidimos. Edgar Francisco Palacios Villatoro dice, los contextos son muy variados en Guatemala y por la topografía se dificulta en muchos lugares. Totalmente de acuerdo. Néstor Méndez nos puede sugerir nombres de aplicaciones educativas adecuadas a móviles de gama baja, tomando en cuenta que muchas comunidades educativas no tienen acceso a otros dispositivos. Esos son algunos de los comentarios. Voy a darle en este momento el uso de la palabra a la doctora Diana Soto para que nos haga una reflexión final en función de los comentarios que escuchó, y luego pues nos vamos con Héctor. Por favor, doctora Diana. Sí, considero que no sé si está al aire. Bueno. Sí, está al aire. Se escucha, doctora. Considero que realmente la pandemia dejó al descubierto, un poco frente al caso que está planteando de se recogían los celulares y luego se entregaban a la salida de la clase. Esto sin lugar a duda es en colegios privados o instituciones privadas, porque lo que quedó en evidencia con la pandemia es que la tecnología no está generalizada en nuestros países. No sé en Guatemala, pero en Guatemala y averiguo otros países, no lo está. Que
quedó un abismo entre la educación pública y la educación privada. En la educación pública, y si vamos a la ruralidad, como es el caso en Colombia, donde tenemos un gran porcentaje, y nuestro departamento, que es fundamentalmente con un 65% de ruralidad, encontramos que no hay por casa, si al caso, un celular, que no es con la alta tecnología, al cual hay que ingresarle 2.000 pesos para poder tener el internet, porque no llega el internet también a las zonas rurales. Sin embargo, lo que digo, en la parte esta de la creatividad de los profesores y de la capacidad de solucionar problemas y la capacidad del adaptacionismo, se volvió a la radio. Entonces, por ejemplo, el grupo Isula, el cual represento, se sacaron podcast y se empezó a ayudar a la gente, a los niños de las escuelas rurales a través de la radio que hace unos años en Colombia ese era el medio educativo más avanzado que podía darse educación a distancia. Pues acá se volvió la radio y se volvió en general a las guías, que es con lo cual se ha estado trabajando en la mayoría de nuestro sector rural. Entonces, mi reflexión es que esto da para que los gobiernos, instituciones, revisen todas sus plataformas y revisen la conectividad y todo lo que tenemos en la virtualidad, porque la virtualidad llegó y se va a quedar y tendremos que utilizarla, indudablemente. Entonces, capacitarnos, pero darle medios tecnológicos a las personas de menores recursos económicos. Muchas gracias, doctora. Héctor, ¿te escuchamos? Coincido totalmente. Se deja efectivamente al descubierto, porque lamentablemente la tecnología es elitista. La tecnología que se ocupa para generar la virtualidad, pues obviamente requiere de recursos y en México se da mucho que pues quizá mamá, papá están haciendo trabajo de oficina en casa, pero solo tienen una computadora y a su vez tienen quizá más de un hijo que tiene que tomar clase y solo tienen un dispositivo por hogar. Entonces, ¿cómo controlar esa parte? ¿Cómo decidir quién es el que va a estar conectado cuando, pues sí, pudiera tener a lo mejor un dispositivo, pero también la señal de internet no basta a veces como para tener la conexión de toda la familia? Entonces, en ese sentido, se deja al descubierto que la tecnología, aún la básica, la necesaria con los tiempos que estamos viviendo, resulta limitada. Entonces, ante eso, yo creo que se han generado otro tipo de problemas, incluso retomando la pregunta que hacen, ¿cómo motivar al docente? ¿Cómo motivar a los alumnos para que se conecten? Porque ese es otro tema que habría que considerar como consecuencia de la pandemia misma, y yo creo que también tiene que ver mucho con el conocer, con el conocimiento también nos abre el panorama en muchos sentidos. Sí, en Latinoamérica tenemos que trabajar mucho al respecto, los gobiernos efectivamente, considerando que también pues tenemos incluso zonas rurales que incluso no hablan español, y si consideramos que el español es el idioma mismo, es una tecnología que hay que dominar, pues al final se desplaza a aquellos que incluso no hablan español y que ahora aparte tienen que adaptarse a tener dispositivos que incluso o comen o compran un dispositivo o en la vida a lo mejor van a poder obtenerlo por los medios que obtienen. Lo interesante es ver cómo en ciertos estratos al final el mundo sigue girando pese a la pandemia, no se ha detenido, pero sí hay que considerar que la tecnología misma
hace a un lado a ciertas poblaciones que están limitadas al acceso a la misma. Eso hay que valorarlo y pues sí, mucho trabajo que hacer para pues los países latinoamericanos. Muchas gracias, estimado Héctor y doctora Diana, por compartir su conocimiento, por compartir sus experiencias relacionado al tema de la educación a distancia. Yo diría retos, oportunidades, ventajas y desventajas. Y como ustedes muy bien lo apuntaban, hay una deuda, ¿verdad? Hay una deuda grande porque lamentablemente no a toda la población se le puede pedir que se sumen a la ola tecnológica y de conectividad cuando hay muchos problemas aún en comunidades de acuerdo a su topografía, de acuerdo a su nivel socioeconómico, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a todo este tipo de factores incontrolables en algún momento, porque tenemos que reconocer, como ya lo apuntaba la doctora Diana y Héctor, en el tema de nuestra población, en su mayoría rural, en su mayoría afectada en el tema del desempleo y tantas cuestiones que han pasado, que para nadie es un secreto de que muchas personas con la pandemia pues perdieron sus trabajos y esto les originó a buscar nuevas alternativas de poder sobrevivir, y esto conllevó a que dejaran por un lado el tema académico de estudios o de pronto que llevaran en paralelo pues el tema de estudiar y trabajar. Entonces hay tantas cosas y hay tanto más que hablar acerca de este tema que ojalá tengamos un nuevo momento para seguir conversando. Quiero agradecerles en nombre de COFACA, ¿verdad? Con su presidente, el maestro Danilo López. No sé si se encuentra por acá para despedirse. ¿Te encontrarás por acá, Danilo? Claro, claro, estuve en toda la transmisión. Perfecto. Muy interesante la actividad. Agradezco los aportes y la experiencia que han vivido cada uno de sus países que nos permite tener más o menos la idea de lo que nosotros también estamos teniendo los problemas en Guatemala. Así que gracias, doctora Diana, y gracias, maestro Héctor, por compartir con nosotros, y gracias, Hugo Neri, por estar al frente. Feliz noche, muy amables, y seguramente tendremos un encuentro más adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente y un abrazo para todos en la distancia, que esperamos vernos pronto. Así es. Y un saludo especial para toda la comunidad de la USAC. Los quiero mucho. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente, muy amable. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense. Muy amables y si me lo permiten, gracias pues a todo el equipo. Gracias, Héctor. Sí, agradecer gracias al la equipo invitación, que nos maestro acompañó, Danilo. Paula y Antonio Ramírez. Bueno. Sí, maestro Danilo, muchas gracias. Y bueno, a nombre de las autoridades de la Universidad de Palmira, aquí en México, del doctor Carlos Bueno Sánchez, agradecerles, y sobre todo, pues somos instituciones hermanas. Un placer, Diana Soto Arango, haber compartido este momento con usted, y muchas gracias a Hugo Neri por estar aquí con nosotros y por la invitación. Éxitos, cuídense, fuerte abrazo. Gracias. Gracias.